vamos a intentar, con la ayuda del Señor y de la Virgen, nuestra Madre, la Madre de la Eucaristía, pues dedicar estos días a reflexionar sobre este misterio tan grande y no un misterio cualquiera de nuestra fe. Beato Juan Pablo II decía que la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Entonces, dentro de lo que es los miembros del cuerpo humano, el corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Entonces, cuando vamos a reflexionar sobre la Eucaristía, es importante que intentemos hacerlo a fondo. Saben que la última encíclica del Papa Juan Pablo fue precisamente sobre la Eucaristía y que se titula así: Ecclesia de Eucaristía Vivit. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y lo que Juan Pablo II quería subrayar en esa encíclica, y él lo indica, era sobre todo, él quiere redescubrir lo que él llama el asombro eucarístico. El asombro eucarístico. Porque uno de los peligros que existe en la Iglesia es el de que nos acostumbremos. Es el de la rutina, el vivir como de una manera rutinaria, como si no fuera algo increíblemente grande, la misa que tenemos cada día y la posibilidad de acercarnos al Señor realmente presente en el sacramento del altar. Entonces, él dice que la Eucaristía es un sacramento demasiado grande para que pueda estar sometido a sencillamente a nuestro olvido, a nuestra rutina, a nuestra costumbre. Y entonces él quiere como reavivar ese asombro, soplar sobre las cenizas que apagan el fuego de Dios en nuestro corazón para hacer que nuestro corazón vibre nuevamente de amor y de gratitud ante la Eucaristía. Dice así uno de los textos de esta encíclica: la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. La Eucaristía es como la evidencia del amor de Jesucristo. Y hoy vamos a intentar, poco a poco, estamos en la introducción, pero vamos a intentar reflexionar sobre las palabras de la última cena. Principalmente la lección de hoy va a versar sobre esto, sobre el estudio de las narraciones de la institución de la Eucaristía que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar a los textos directamente, quiero que intentemos entrar en el corazón de Cristo, en aquel momento de la última cena, que nos pongamos un poco en situación y que nos demos cuenta de que en ese momento es un momento cargado de una especial densidad vivencial para Cristo, una densidad teológica, una densidad de contenido. Jesús va a ser traicionado, él lo sabe, va a ser abandonado por sus discípulos y está a punto de dar su vida en la cruz y de sufrir la pasión. Y él mismo les dice a sus apóstoles con ansia, con un deseo intenso: he deseado comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer. Entonces el momento que va a vivir Jesús es algo largamente esperado, con ansia. Está hablando, como digo, de ese deseo intenso. ¿Y qué es lo que va a suceder en ese momento? Pues todo el amor de Cristo, lo anuncia San Juan así, en Juan 13:1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. La pasión es como la manifestación extrema del amor. Y la Eucaristía va a condensar ese amor de Cristo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese extremo del amor es el extremo en el tiempo, hasta el último minuto de su vida, y es extremo también en la intensidad. Y el milagro de la Eucaristía es que ese acto de amor que Cristo hace en la última cena no es algo que se pierda en el tiempo, no es algo que haya quedado ahí, pasado y enterrado bajo el polvo de los siglos y de la historia, sino que por este misterio inefable de la Eucaristía, ese acto de amor de Cristo permanece vivo para siempre. Entonces, a través de la Eucaristía nosotros entramos en un contacto personal, vivo, directo, actual, con ese momento, con ese acto donde se encierra todo el amor del Dios hecho hombre
que entrega su vida por nosotros. Este es el misterio de la Eucaristía. Vamos a ir después desgranando poco a poco, como digo, los textos e intentando profundizar en lo que es también ese sentido de memorial. Y la Iglesia, cuando habla de este misterio de la Eucaristía, utiliza el verbo perpetuar, que es un verbo clave. Hay un número del Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, número 47, que dice así: nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Pues saben que en el concilio cada texto y cada palabra está medida. Hay discusiones entre los padres conciliares, los obispos, los teólogos, para ver qué palabra es más adecuada. Pues después de muchas discusiones se eligió esta palabra, perpetuar. ¿Y qué es perpetuar? Pues hacer algo que tiene un comienzo en el tiempo, pero que ya no acaba más, que está presente continuamente, que ha entrado también como en la eternidad y que perdura para siempre. Entonces, la Eucaristía perpetúa, hace continuamente presente dentro de la Iglesia el sacrificio de Cristo. De tal manera que a través de la Eucaristía nosotros entramos en contacto tanto con la persona de Cristo como con su misterio de salvación. Todos los frutos de la cruz, los frutos de la pasión, la potencia salvadora que tiene la Eucaristía y que tiene la cruz, esa misma. Esa potencia salvadora de la cruz se hace presente para nosotros y viva en la Eucaristía. Y este es el sentido del memorial, que vamos, como digo, ahora a pasar a analizar poco a poco. En un segundo momento vamos a ver brevemente lo que son los nombres que en la tradición y desde el comienzo la Iglesia ha dado a este misterio. Por supuesto, el más conocido es Eucaristía. Eucaristía, que saben que tiene su origen en el griego, Eucaristía, y que significa acción de gracias. Está sacado de las mismas palabras de Jesús cuando él instituyó la Eucaristía. Tomando el pan, dice, pronunció la acción de gracias. Entonces, de los mismos relatos son las palabras que Jesús utilizó a la hora de instituir la Eucaristía. Por eso en la tradición se ha conservado este nombre. Y está presente también en los textos que veremos de San Lucas y Primera Corintios. Dice, tomando pan, dio gracias. Dio gracias. Pues ese verbo en el griego, eucharistesas, pues está hablando de este misterio que celebramos. Y otro nombre que al comienzo se utilizó era el nombre de eulogía, también del griego, que significa palabra de bendición, literalmente logos, palabra, buena palabra, que traduce también en el latín como benedicere, bien decir bien, que en definitiva pues significa también proclamar las alabanzas, proclamar la grandeza de Dios por las obras salvadoras que ha realizado. También es una palabra que Jesús utiliza en las narraciones de la Última Cena y que recuerda o se fundamenta en las oraciones de alabanza que ya está presente en el Antiguo Testamento. En la celebración de la Pascua se dan este tipo de oraciones que en hebreo se llamaba la Beraká, tiene ese sentido de alabanza y que está presente también en las narraciones de San Mateo y San Marcos. Mientras cenaba, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, eulogesas, pronunciar la bendición, lo partió. Mateo 26, 26. Hay un dato que tenemos que señalar y es que muy pronto en la tradición cristiana el nombre primero, Eucaristía, se impuso sobre el nombre de eulogía. ¿Y por qué sucedió esto? Pues muy pronto la Iglesia desde siempre tenía conciencia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía.
y de que para poder recibir el Santísimo, para poder recibir la comunión, era necesario estar en amistad con Dios, estar en gracia. Entonces, saben que en los primeros siglos de la Iglesia existían también los catecúmenos, que se estaban preparando para recibir el bautismo y que participaban en la liturgia de la palabra, pero todavía no podían participar en lo que era la liturgia eucarística, recibir la comunión. Entonces, a los que no podían comulgar, recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, se les daba un pan bendito, pan normal, que no era pan transustanciado, sino que era pan con una bendición, y a ese pan se le llamó eulogía. Y ahí muy pronto se estableció la diferencia, de tal manera que Eucaristía se reservó para la presencia real, para la celebración de la misa, y eulogía se utilizó para estos panes benditos que se daban a los que no podían todavía recibir el cuerpo de Cristo. Tienen otro nombre, el de fracción del pan, classis tuartu, que también viene de la tradición y de las palabras de Jesús. Se identifica con el rito, el gesto que hizo. Tomando pan, dio gracias y lo partió. Pues ese partir el pan, también en el capítulo 24 de San Lucas, los discípulos de Emaús reconocen a Jesús al partir el pan. Otros nombres ven ahí como que subrayan el carácter sacrificial de la Eucaristía. Es otra de las ideas básicas e importantes, que la Eucaristía es el sacramento de la presencia, pero es también el sacramento del sacrificio. Desde siempre la Iglesia tiene conciencia de que la Eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo. Y por eso en los nombres, algunos de ellos reflejan más claramente este carácter sacrificial. Ahí tienen sacrificium, oblatio, del latín hostia, son palabras que nos hacen referencia a esta realidad. Y, como digo, siempre vinculado al único sacrificio de Cristo. Esa es una idea fundamental que repetiremos mucho. También otros nombres se refieren a la presencia. Corpus Christi, cuerpo de Cristo. Caro Christi, la carne de Cristo. Sacramento del cuerpo y sangre de Cristo. Son sencillamente nombres que designan una misma realidad según los distintos aspectos, porque la Eucaristía es un misterio tan rico y tan lleno de contenidos que se le puede mirar desde distintas perspectivas, y de ahí que los nombres, todos ellos, reflejan o subrayan un aspecto. Finalmente, el de comunión, koinonía también en griego, que viene a señalar la unión que produce la recepción del sacramento con Cristo. Nosotros nos unimos a Cristo, hay esa comunión de vida, y también se da la comunión entre los miembros de la Iglesia. Veremos cómo la Iglesia siempre tiene conciencia que la Eucaristía crea la unidad. La unidad de la Iglesia se fundamenta en esos textos de San Pablo, porque aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y eso nos hace ser un mismo cuerpo. De tal manera que la Eucaristía crea la unidad en la Iglesia. Nos une personalmente a Cristo y nos une a todos como Iglesia, como cuerpo místico con Él.